Es un movimiento pictórico, nacido en París, Francia, a mediados del siglo XIX, en la Sociedad Anónima de Pintores, Escultores y Grabadores, en el año 1874. El impresionismo nace caracterizado por su técnica de pintura, dejando de lado el dibujo y basándose en pinceladas más sueltas y libres. Una cualidad característica del impresionismo es la forma en la que se utiliza la luz, la impresión que la luz produce sobre la vista, y no según la supuesta realidad objetiva. Al plasmar la luz en los cuadros, se dejaba de lado la identidad de aquello que la proyectaba. El impresionismo muestra una preponderancia de los colores primarios, utilizados sin mezcla. Los tonos oscuros, en cambio, no son usuales. Al respecto, cabe mencionar que los impresionistas postularon los principios del contraste cromático, que suponen que cada color es relativo a los colores que le rodean. Este movimiento tiene una gran trascendencia histórica, puesto que se sienta los pilares para la aparición del arte moderno. Pinceladas sueltas, utilización de colores en tonos sin mezclar, serán algunas de las cualidades que quedarán resguardadas para la posteridad en la pintura. Monet nace en París el 14 de noviembre de 1849, en la Rue Lafitte 45 de París. Su infancia se la pasa en Le Havre, en la desembocadura del río Sena. Esto marca su infancia al ser de los primeros paisajes que observa. Barcos que se alejan, velas y amaneceres contemplados formarán parte de la creatividad e inspiración de Monet. En su obra, el factor dominante es un claro esfuerzo por incorporar de nuevo un modo de visión, sobre todo el carácter de la luz, mientras que la composición de grandes masas y superficies de pintura sirve únicamente para establecer cierta coherencia. Nunca se dejó agobiar por problemas de estilo y llegó a decir que el objeto de un cuadro consiste simplemente en decorar una pared, y que por eso era importante que los colores fueran agradables por sí mismos. Su pintura, Impresión Sol Naciente, da el nombre al movimiento impresionista. Es de trascendencia histórica y de carácter mítico. Al contrario de la pintura clásica, este cuadro no narra ninguna historia, es simplemente una pura y espontánea imagen captada. Es decir, Monet actúa como un fotógrafo, sin buscar dar otro sentido más profundo al de la simple apreciación del paisaje. Se trabaja en óleo sobre lienzo, ligeramente asimétrica y desplazada hacia la izquierda, con el motivo dominante, el reflejo del sol que contrasta por su tono. Predomina el color sobre la línea, haciendo pinceladas tremendamente sueltas que denotan la esencia de la pintura. La luz da función representativa, pero al contrario de la pintura clásica, no como soporte para la creación de volumen a través del claroscuro, sino como una verdadera y única protagonista del cuadro. El sol, como figura protagonista, posee su tono, es de un anaranjado primigenio, con una mezcla de amarillo. Su posición indica una hora de la mañana, como podría ser entre las 5 o 6 a.m. Su textura es en relieve del óleo, lo que da una apreciación muy notoria a la distancia. Los barcos y pescadores son dos piezas más del paisaje del cual Monet se ha inspirado. La maquinaria y edificaciones comprenden la otra parte de la pintura. Se pueden denotar en la lejanía de manera frontal a la perspectiva de Monet. Se les ve humo, lo cual es un indicio del desarrollo y contaminación ambiental que empieza a darse en la época y forman parte del paisaje que vendrá siendo cotidiano. La bruma, esta recubre toda la imagen, dando sensación de pesadez y un sentimentalismo impregnado. En dicha imagen, que destaca un poco a la hora del día, un amanecer. Los reflejos. Como buena pintura impresionista, el reflejo del sol sobre el agua, en este caso, denota una nueva perspectiva. De los elementos, al ser pintados con óleo, causa una sensación distinta al mezclar su matiz. Edouard Manet fue un pintor francés cuyas obras se caracterizaban por ser indiferentes a los objetos y por la manera que generaba contrastes de líneas y sombras. Para su último gran trabajo, el artista, ya seriamente enfermo,
escogió un tema que era poético y maravilloso, el reflejo de un bar en el palacio de diversiones más famosos de Europa. El bar Folies Bergère supone la culminación de los cuadros dedicados a la temática nocturna que tanto habían atraído a Manet. Desde la década de 1870, apreciable en obras como La Ciruela o Café Concierto, el tema será uno de los favoritos de los impresionistas como Degas o Toulouse-Lautrec. El café, el cabaret, el bar y la noche de París. La mayor atracción del establecimiento era su clientela, una nerviosa reunión de burgueses de clase media, llamativamente vestidas. Manet colocó dos tales damas, amigas suyas, en asientos de palco, la hermosa Demi Moday-Mery Laurent en traje blanco, y tras ella, en beige, la actriz Jeanne de Marcy. La mujer joven, de rubio flequillo, con sus brazos apoyados en el mostrador de mármol, muestra un aire algo indiferente. El nombre de la joven era Suzanne, que lleva un negro, largo, corpiño de terciopelo, sobre una falda gris, el uniforme común del personal femenino, y de hecho, realmente trabajaba como camarera en la Folies Bergère, cuando Manet le pidió que posara para él en su estudio. Es probablemente una chica procedente de uno de los suburbios rurales de París, y quizás fueran en su juventud y frescura las que le dieron trabajo en la Folies Bergère. En la superficie, frente a la joven, hay botellas de champán, de cerveza rubia y de licor de menta. Entre las botellas lucen brillantes mandarinas y pálidas rosas en un jarrón. Con esta magnífica naturaleza muerta que se contempla, se relaciona completamente con la vida moderna. Únicamente el gran espejo tras la mujer nos dice dónde estamos. Refleja un hombre con sombrero de copa que mira intensamente a los ojos de la joven, así como una habitación llena de gente, movimiento y brillo. El cliente, igual que el espectador, parece estar entablando una negociación con la camarera. Una de las atracciones de la sala, el cuadro, proporciona al espectador la extraña sensación de ser parte de la escena, como si en la imagen del cliente reflejado por dicho espejo de la Folies Bergère estuviera viéndose a sí mismo. El espejo posterior ocupa más de la mitad del lienzo, aparte de la real, viva figura de Suzanne. Prácticamente todo es irreal, reflejo e ilusión, un símbolo apropiado de la vida nocturna y de sus variados artificios. Pierre-Auguste Renoir, francés que junto a Monet es el máximo representante del impresionismo pictórico y es también quien vive con más intensidad la vida bohemia de París del final del siglo XIX, cuya alegría de vivir refleja en sus cuadros. Ofrece una interpretación sensual al impresionismo, inclinada a la ornamental y a la belleza. Se encargaba de transmitir sensualidad, elegancia y se dedicaba a perfeccionar la anatomía de la mujer. Fue pintor de la felicidad, ya que sus inspiraciones principales para sus obras eran los momentos de diversión, de bailes, de sonrisas, emociones. Captaba los momentos más hermosos y espontáneos de la sociedad. Posee una vibrante y luminosa paleta que incorpora en sus obras inspirado en el trabajo y paleta gruesa de Gustave Courbet. En su cuadro Musée d'Orsay, hecho en 1870, París no solo aporta gloria a su autor, sino también a todo Montmartre. Crea una imagen mítica de Montmartre, la que atrae hasta esta colina parisina a los turistas del mundo entero. ¿Qué mejor ocasión que un baile al aire libre para expresar todo lo que Renoir ama: la luminosidad de una tarde soleada, los movimientos ondulados de una muchedumbre entregada al baile, la elegancia de una silueta, las emociones de un rostro y sobre todo la intensa alegría de vivir que emana una fiesta popular? La obra se basa entre el contraste entre dos momentos distintos: el baile, parte izquierda y centro, y el reposo, primer plano, y parte derecha. A las parejas que giran un torbellino de luz se oponen a los grupos sentados,
masa más oscura donde el intercambio de miradas reemplaza el movimiento de los cuerpos sobre los rostros. Se lee toda una gama de emociones: excitación, seducción, espera, curiosidad y cansancio. El pincel es fluido, los contornos apenas marcados, las zonas del sol alternan con los azules oscuros y la paleta se ilumina con los vestidos claros de las mujeres. Las motas de luz juegan sobre los trajes. La pareja del baile. Renoir parece proyectar un potente foco de luz sobre la pareja formada por Cárdenas, un amigo y pintor español, y Margot, una de sus modelos más queridas, como si en lugar de estar en un baile al aire libre, estuvieran en el escenario de un teatro. De esta manera consigue aislar a la pareja del resto de los bailarines, llamando la atención del espectador sobre ellos, quienes a su vez parecen bailar sobre una nube de sombras violetas, mientras que los distintos planos del cuadro se sustentan por una gran línea horizontal que forma la franja blanca de los globos, de lámparas, y que va de izquierda a derecha del lienzo, permitiendo a Renoir organizar la composición. El juego de luz. La luz en forma de manchas de color amarillento impregna todo el cuadro. El trío de primer término, el pintor ordena esta composición, aparentemente caótica, distribuyendo los personajes situados alrededor de la mesa, y otro posterior marcado por las parejas de baile. En este primer término destacan tres figuras, las más cercanas al espectador. Este trío, formado por dos mujeres y un hombre, forma un triángulo compositivo clásico que permite a Renoir dar solidez a su composición. Camille Pissarro nació el 10 de julio de 1830 en París, Francia. Se le conoce como uno de los fundadores de este movimiento. Pintó la vida rural francesa, sobre todo paisajes donde aparecían campesinos trabajando. En su cuadro, Carretera de Ennery, como a menudo, Pissarro le da la espalda a la gran ciudad, sumergiéndose en el clima rústico de las aldeas todavía preservadas. En efecto, esta carretera sobresaltada y el pequeño puente a mano derecha acaban de ser rehabilitados, pero estas mejoras se funden naturalmente en el paisaje, sin perturbar para nada la armonía y la dulce intimidad. La composición horizontal se estira de tal manera que el espectador siente físicamente la lentitud de la carretera y la deambulación de los caminantes que van a cruzarse. Todas esas figuras de campesinos, unas con gorros y con largos vestidos, y los demás con batas azules y gorras, recuerdan a Courbet y Millet, que nunca están lejos del pensamiento del pintor. En los trabajos que ha dedicado a su antepasado, Pissarro ha plasmado muy bien esta costumbre de introducir en el campo del cuadro personajes que lo cruzan e imprimen un movimiento, una dinámica en el interior del universo, resentido y traducido como estable. La carretera de Ennery es un maravilloso ejemplo. Edgar Degas. Uno de los fundadores del impresionismo fue el francés Edgar Degas, quien se caracterizó principalmente por darle perspectiva y movimiento a su composición pictórica. Rechazó la pintura al aire libre, eje principal del movimiento, y pasó la mitad de su vida en el interior de teatros y óperas, donde hacían lugar los ensayos de las musas de la época en París, las bailarinas de ballet. La clase de danza, obra terminada en el año 1875, nos muestra claramente un ensayo de ballet, donde el artista propone la sensación de perspectiva a través de varios elementos, como el tablado del suelo y la disposición y verticalidad de los marcos en las puertas. Todo esto con la intención de dirigirnos la mirada hacia el fondo de la habitación. Entre los elementos iconográficos se encuentra, en el medio de la habitación, el profesor Jules Perrault, quien es el maestro de danza y protagoniza la obra. A su alrededor están las bailarinas, dispuestas en semicírculo y adoptando diversas posturas, sin prestar demasiado interés en la clase. El juego de luces, sombras y posiciones de los cuerpos nos indica el otro elemento más importante del movimiento. Al fondo, en la esquina derecha, se encuentran las madres, quienes dicen que acostumbraban a acompañar a las muchachas
para asegurarse que cumplieran con su trabajo, evitando así caer en el ejercicio de la prostitución, actividad que muchos relacionaban con el ballet. Por último, pero no menos importante, Degas pinta un pequeño perro a pie de una bailarina, con la intención de agregar espontaneidad a esta minuciosa composición pictórica.